¿Cómo se pasa de una simple tribu a un imperio global? ¿Cómo ocurre algo así? Porque, claro, las sociedades no surgen por arte de magia, ¿verdad? Evolucionan. Y hoy vamos a meternos de lleno en dos modelos que intentan descifrar justo eso, este proceso tan complejo. Es que esta es la gran pregunta, la que ha fascinado a pensadores durante siglos. O sea, ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que impulsa a un grupito de gente a convertirse de repente en una nación superorganizada? Bueno, pues para intentar responder a esto vamos a fijarnos en Herbert Spencer, un pensador del siglo XIX que no nos dio una, sino dos respuestas, y muy diferentes entre sí. Son, por así decirlo, dos auténticos planos para construir una sociedad. Vale, vamos con el primer modelo. Este se centra sobre todo en el tamaño y la complejidad. Es fácil de visualizar si pensamos en una escalera. Cada peldaño que subimos es un nuevo nivel de organización, que se consigue pues combinando y volviendo a combinar grupos más pequeños. Spencer aquí identificó 4 etapas, 4 escalones. Empezamos por las sociedades simples, o sea, grupos pequeños bastante aislados. Luego subimos a las compuestas, que ya es cuando se unen varios de estos grupos bajo un único jefe. Un paso más, las doblemente compuestas. Aquí la cosa se reorganiza con gobiernos más estables, leyes más complejas, y ya en la cima de la escalera tenemos las triplemente compuestas. Hablamos de las grandes naciones, de los imperios, pensemos en Roma o en los estados modernos. Pero claro, Spencer se dio cuenta de que, el tamaño no lo es todo, no lo explica todo. Así que propuso un segundo modelo, que de hecho es mucho más famoso, y que le da una vuelta a la pregunta. Ya no nos preguntamos cómo de grande es, sino cuál es su propósito principal. Y aquí está el kit de la cuestión. La función dominante de esa sociedad. O sea, ¿está organizada para la guerra o está organizada para la paz y la producción? Esta pregunta, que parece simple, nos lleva a una distinción que es crucial. Y así llegamos a los dos grandes protagonistas de su teoría. Por un lado, la sociedad que él llama combativa o militante, y por otro, la sociedad industrial. Son dos modelos totalmente opuestos que, según él, definen el alma misma de una civilización. Fijaos en el contraste, porque es que es absoluto. En la sociedad combativa, la cooperación es obligatoria. Sí o sí. El individuo existe para servir al Estado, todo bajo una jerarquía súper rígida y un control totalmente centralizado. En cambio, en la industrial, todo lo contrario. La cooperación es voluntaria, el Estado está al servicio del individuo y todo se basa en la flexibilidad y en un poder más descentralizado. Son, la noche y el día, dos mundos opuestos. Esta cita del propio Spencer lo resume de una forma brillante. Dice que en una sociedad de tipo combativo no hay distinción. La nación es el ejército en reposo y el ejército es la nación movilizada. O sea que la nación entera está estructurada como si fuera un ejército, ya esté activo o en descanso. Ese espíritu militar lo empapa absolutamente todo. Y es que en la sociedad combativa, todo, absolutamente todo, gira en torno al conflicto. El gobierno es despótico, está diseñado para la ofensiva y la defensiva. La industria, ¿a qué se dedica? Pues a servir a las necesidades del aparato militar. El estatus social es fijo, no te mueves de ahí. Y un dato curioso, aunque Spencer no era para nada fan de la guerra, sí que la veía como una herramienta. Una herramienta necesaria para forjar las naciones en sus primeras etapas. Venga, ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Veamos el otro lado, la sociedad industrial. Aquí, el gobierno no existe para mandar a la gente a la guerra, sino para sostener la vida de sus miembros, para protegerlos. Tiende a ser un gobierno democrático, representativo, con el foco puesto en la libertad individual. La cooperación, como decíamos, es voluntaria, se basa en contratos. Y lo que se valora es la armonía y la interdependencia económica con otras naciones, no la hostilidad constante. Pero claro, cualquiera que piense un poco en esto se da cuenta de que la realidad nunca es tan simple, ¿no? Spencer lo sabía perfectamente. Estos dos modelos no son un retrato exacto del mundo, son más bien una herramienta de análisis. Lo que Spencer creó es lo que en sociología se llama tipos ideales. ¿Y qué es eso? Pues pensemos en ellos como modelos puros teóricos, que usamos como si fuera una vara de medir. Ninguna sociedad en el mundo real va a ser un ejemplo perfecto de uno o de otro, pero nos sirven para comparar, para analizar y para ver hacia qué polo, hacia qué extremo se inclina cada una. De hecho, el propio Spencer describió la sociedad de su época, la Inglaterra victoriana, como un híbrido. Era, según él, semicombativa y semi-industrial. Y esto es algo que podemos aplicar a casi todas las sociedades que conocemos. La mayoría son una mezcla, un tira y afloja constante entre estos dos modelos. Y claro, esto nos lleva a una pregunta un poco inquietante. ¿Se puede ir hacia atrás? Spencer, que era un optimista, creía que la evolución natural iba hacia el modelo industrial, el de la paz y la libertad. Pero ojo, también advirtió de que se podía retroceder.
Un gran conflicto internacional, por ejemplo, podría obligar a una sociedad industrial a volverse más combativa de nuevo, más centralizada, más represiva. El progreso, nos avisó, no está para nada garantizado. Y lo increíble es que estas ideas, que son del siglo XIX, siguen siendo una herramienta súper útil para analizar el mundo en el que vivimos hoy. Porque al final lo que nos dejó Spencer son una especie de gafas, una lente atemporal. Nos permiten analizar esas tensiones que están en el corazón de cualquier sociedad, esa lucha constante entre la cooperación voluntaria y la forzada, entre la libertad del individuo y el control del Estado, entre la paz y el conflicto. Así que, poniéndonos esas gafas, podemos hacernos la gran pregunta para nuestro tiempo. ¿El mundo actual hacia dónde va? ¿Vemos una tendencia hacia una mayor libertad individual, más al estilo industrial, o más bien hacia un mayor control por parte del Estado, al estilo combativo? La respuesta seguramente es tan híbrida y tan compleja como las propias sociedades que estamos observando. Ahí queda la reflexión.